¿Qué pasaría si fuera posible alquilar una familia? Un padre por un día, un prometido para una cena importante, un mejor amigo que se siente a tu lado para no parecer solo. Esa es precisamente la realidad en la que comienza esta historia, centrada en Philip van der Ploeg, un actor estadounidense que vive en Japón, sin dinero, prácticamente invisible y a punto de rendirse tras una nueva decepción. Su vida da un giro cuando una misteriosa agencia en Tokio le ofrece un trabajo sencillo en apariencia: fingir, sonreír, presentarse, interpretar al familiar perfecto y luego desaparecer. Todo parece fácil hasta que la experiencia empieza a transformarlo, de maneras que nunca imaginó. La historia se desarrolla en el Tokio contemporáneo, donde Philip van der Ploeg pierde un tren y continúa su rutina diaria con la sensación constante de llegar tarde a todo. Apenas logra asistir a una audición para un papel cualquiera, reflejo de su decadente carrera como actor. En el pasado tuvo cierta notoriedad, pero ahora sobrevive con trabajos menores y humillantes, como interpretar a un árbol falso en anuncios. Al final del día, ahoga su ansiedad y frustración en su bar habitual antes de regresar a su pequeño departamento tipo estudio. Allí, con una cerveza en la mano, observa a las personas del edificio de enfrente, cada una inmersa en su propia vida. Esa simple rutina le permite sentirse un poco menos solo. A la mañana siguiente, Philip es despertado abruptamente por una llamada de su agente, quien le ofrece un papel urgente como un estadounidense triste, con apenas una hora para presentarse. Philip se apresura y descubre que el trabajo es asistir a un funeral. La situación resulta incómoda desde el inicio debido a su llegada tardía, obligándolo a desplazarse torpemente hasta su asiento. Durante la ceremonia, una amiga del supuesto fallecido pronuncia un discurso emotivo, y Philip queda impactado al notar que el cadáver mueve la cabeza para observarla. Nadie más parece reaccionar. Poco después, se revela que todo se trata de un funeral falso, organizado por el propio difunto y su familia. Escuchar las palabras de despedida le devuelve al hombre un sentido renovado para seguir viviendo. Desconcertado por la experiencia, Philip intenta comprender el motivo detrás de aquel acto y llega incluso a meterse en el ataúd para experimentarlo por sí mismo. Pero es sorprendido por su empleador del día. El funeral falso es organizado por una empresa especializada llamada Rental Family, dirigida por Shinji Tada. Shinji le informa que su pago será reducido por haber llegado tarde y haber arruinado la atmósfera del evento. Aún confundido, Philip pregunta por la naturaleza del negocio y Shinji lo invita a visitar la oficina, insinuando que podrían tener más trabajo para él. No pasa mucho tiempo antes de que Philip acepte la invitación. La oficina de Rental Family es pequeña pero muy activa, con clientes llamando constantemente. Allí conoce a otros dos empleados, Aiko Nakajima y Kota Nakano, quienes también participaron en el funeral falso. Shinji explica que la empresa se dedica a vender emociones, ofreciendo personas que interpretan roles específicos en situaciones concretas de la vida de sus clientes. Al principio, Philip no muestra interés en formar parte del equipo y se dispone a marcharse. Sin embargo, antes de que salga, Shinji menciona casualmente que recuerda uno de los antiguos comerciales protagonizados por Philip. Al recordar que su último gran trabajo fue hace 7 años, Philip acepta finalmente trabajar con Rental Family. En su primer encargo, Philip y Aiko asisten a una reunión relacionada con una propuesta matrimonial. La clienta desea fingir un matrimonio, con Philip interpretando al novio. Su familia cree que la boda es real y que la pareja se mudará a Canadá inmediatamente después. La situación genera un conflicto interno en Philip, quien cuestiona repetidamente si la clienta está segura de mentir a sus padres. Ella se mantiene firme en su decisión. Tras la reunión, Aiko le explica que en muchas culturas orientales es común priorizar la felicidad y el orgullo familiar por encima de la verdad, y que en ocasiones mentir se convierte en una herramienta necesaria para alcanzar la felicidad personal. Llega el día de la boda y Kota se encarga de los últimos preparativos. Cuando va a buscar a Philip a la sala de espera, descubre que ha desaparecido. Aiko y Shinji se enteran de la situación y, con solo minutos antes de que comience la ceremonia, emprenden una búsqueda desesperada por el edificio. Aiko encuentra a Philip encerrado en un cubículo del baño,
paralizado por los nervios y a punto de cancelar el trabajo. Finalmente, Philip se recompone y decide cumplir con su papel. La ceremonia tradicional japonesa se lleva a cabo y al final los padres de la clienta lo aceptan con cariño como parte de la familia. Más tarde, ya por la noche, Philip y la clienta esperan en silencio en la suite nupcial hasta que llega la verdadera pareja de ella. La mujer es lesbiana y gracias a este acuerdo puede vivir libremente con su compañera. Es entonces cuando Philip comprende plenamente el significado del trabajo de Rental Family y las explicaciones previas de Shinji y Aiko. Después de esa experiencia, Philip pasa tiempo con la acompañante habitual que frecuenta y le habla sobre su nuevo empleo. Al día siguiente, se disculpa con Shinji por su actitud temerosa antes de la boda, y Shinji acepta las disculpas con la condición de que se comprometa seriamente con los próximos trabajos. El siguiente encargo resulta especialmente delicado: interpretar a un padre ausente para una niña pequeña. Aiko expresa sus dudas, asegurando que Philip no está preparado para un papel tan sensible, pero Shinji sigue adelante con la decisión. La madre de la niña necesita una figura paterna para una entrevista de admisión en una escuela privada, y desea que su hija crea que Philip es su verdadero padre. Philip vuelve a dudar, ya que nunca tuvo una figura paterna en su propia infancia, y no está seguro de poder mentirle a una niña. De camino a casa, encuentra a Aiko sentada sola en un restaurante de ramen y decide acercarse a hablar con ella. Le pide una oportunidad para comprender mejor la cultura japonesa y las razones por las que Rental Family se ha convertido en una solución tan demandada para muchas personas. Esa noche, mientras Shinji cena tranquilamente con su pequeña familia, Philip ensaya en soledad su próximo papel como padre. Su actuación comienza oficialmente cuando conoce a la clienta, Hitomi Kawasaki, quien le entrega un regalo para que se lo dé a su hija en su primer encuentro. La reunión será una sorpresa, ya que Hitomi sabe que la niña no asistiría si estuviera advertida. Dentro del edificio, Hitomi presenta a Philip a su hija, Mia. Philip utiliza el nombre falso de Kevin y le entrega el regalo, pero la niña lo rechaza con enojo, afirmando que no puede ser comprada. Mia huye del lugar y Philip intenta seguirla. Cuando finalmente se detiene, Philip le explica que su objetivo es ayudarla a ser aceptada en una prestigiosa escuela privada. Aunque no pueda ser un padre real, desea serle útil de alguna forma. Mia accede a continuar con la farsa bajo la condición de que Philip le prometa que no volverá a abandonarla. Apenas termina este primer y caótico encuentro, Shinji le asigna un nuevo trabajo. En esta ocasión, Philip debe interpretar a un periodista que entrevistará a un actor anciano y famoso. La hija del hombre desea que su padre sienta que no ha sido olvidado por la sociedad. Philip se presenta en la tradicional casa japonesa y es recibido por la criada, marcando el inicio de otra experiencia emocionalmente compleja. La empleada conduce a Philip para conocer a Kikuo Hasegawa, el actor anciano al que debe entrevistar. El comportamiento del hombre resulta excéntrico, pero queda claro que conserva una profunda pasión por el arte y la interpretación. Kikuo camina descalzo hacia el jardín de la casa, seguido por Philip y por su hija, Masami, visiblemente nerviosa por las actitudes impredecibles de su padre. Tras saludar brevemente a Philip, Masami se retira, dejando a los dos hombres solos en el jardín, donde finalmente comienza la entrevista. Llega el siguiente encuentro con Mia, y Philip asiste al día de observación para padres en su escuela. Los niños participan en una actividad de manualidades utilizando materiales reciclados. Mia decide invitar a un amigo cuyos padres no se presentaron y le pide a Philip que también actúe como su padre ese día. Él acepta sin dudarlo. Al finalizar la clase, Mia le agradece el favor y le entrega la manualidad que creó. Más tarde, Philip cuelga ese objeto junto a la ventana de su habitación, y su corazón se ablanda al contemplarlo. Además de sus compromisos con Mia y Kikuo, Philip recibe otros encargos. Algunos son simples, como animar a un cliente durante una presentación de karaoke o jugar videojuegos multijugador con un hombre que vive recluido. Sin embargo, estos clientes no son temporales, y Philip comienza a verlos repetidamente, del mismo modo que ocurre con Mia y Kikuo, creando vínculos que se extienden en el tiempo. En su siguiente salida con Mia, ambos visitan una exposición de arte.
Mientras recorren el lugar, la niña se muestra cada vez más cómoda y cercana con Philip. En un momento, él se disculpa para atender una llamada telefónica. Es su agente, quien le informa que ha sido seleccionado para un papel en una serie de detectives y que deberá viajar pronto a Corea para el rodaje. Philip queda visiblemente conflictuado. Al regresar junto a Mia, ambos comparten un instante tranquilo disfrutando de las obras. Durante el viaje de regreso en tren, Mia se siente tan a gusto que se queda dormida apoyada en el hombro de Philip, fortaleciendo aún más el apego emocional que él empieza a sentir por su hija ficticia. En una nueva visita a Kikuo, Philip presencia una discusión entre el actor y su hija Masami. Tras la partida de ella, Kikuo sale de la casa y le pide a la empleada que solicite un taxi, aún sabiendo que Masami no aprobaría que se marchara. Kikuo lleva a Philip a un restaurante donde preparan su propio okonomiyaki, un platillo tradicional japonés. Philip intenta indagar sobre la discusión, pero el anciano responde ofreciendo consejos sobre la crianza. Poco después, Kikuo se dirige al baño y sale del restaurante sin previo aviso. Philip lo sigue y nota que la demencia del actor ha vuelto a manifestarse. Finalmente, lo acompaña de regreso a casa. Antes de marcharse, Masami le agradece su ayuda, pero le pide que no siga consintiendo a su padre, ni acceda a más favores. Philip vuelve a encontrarse con Mia en un festival temático de gatos. La niña le hace numerosas preguntas sobre su vida, y Philip responde cada una siguiendo el perfil que le fue asignado. También admite que nunca tuvo una figura paterna, y que ya no le queda familia con vida, algo que no representa una mentira. Mia propone intercambiar números telefónicos para que Philip no vuelva a sentirse solo. Más adelante, visitan un puesto de lectura de manos, atendido por una de las acompañantes habituales de Philip. Ella sigue el juego de la actuación y le da una lectura a Mia. Padre e hija disfrutan del festival, y al regresar a casa, Philip abre un sobre grande que Mia le entregó antes. Dentro encuentra varios dibujos inspirados en su visita conjunta a la exposición de arte. La relación con Mia se ha vuelto demasiado personal para Philip. Por ello, llama a su agente para informarle que rechazará el papel en la serie de detectives. La agente queda desconcertada, ya que ese proyecto podría haber marcado un antes y un después en su carrera. Sin embargo, Philip no se ve capaz de romper la promesa que le hizo a Mia, ni de volver a abandonarla. Durante otro trabajo, Philip recibe una llamada de Mia, preocupada por su próximo examen de admisión. Él le ofrece palabras de aliento antes de despedirse. Hitomi Kawasaki, que escucha parte de la conversación, se sorprende al descubrir que su hija y Philip mantienen contacto telefónico. Temiendo que él se esté involucrando demasiado, Hitomi advierte a Mia que no confíe tan fácilmente en él. Esto afecta profundamente a la niña, quien se distancia de su madre al sentir que no comprende sus emociones ni deseos. Más tarde, Hitomi se reúne con Philip para ensayar la entrevista de padres. Tras revisar el documento preparado para la escuela, Philip expresa que la institución debería valorar más los talentos personales y la individualidad de Mia. Hitomi interpreta esto como una crítica a su forma de criar a su hija y responde de manera defensiva. Posteriormente, Philip acompaña a Kikuo a rezar en un santuario. Durante el trayecto, Philip comenta que dejó de rezar a los 16 años y Kikuo lo anima a intentarlo de nuevo. Cuando Philip pregunta qué es lo que el anciano contempla al rezar, Kikuo simplemente le sugiere que lo descubra por sí mismo. Al salir del santuario, Kikuo le pide un favor. Desea que Philip lo lleve a su ciudad natal, Amakusa, un lugar distante donde asegura haber dejado algo importante. No quiere que Masami se entere del viaje. Esa misma noche, en otra parte de la ciudad, Aiko realiza un servicio de disculpas para un cliente. La novia enfurecida del hombre la abofetea, y Aiko decide cobrar un suplemento al cliente alterado. Mientras tanto, Philip encuentra a Shinji revisando archivos en la sala de documentación de la oficina. Shinji le recuerda que no debe involucrarse emocionalmente con los clientes, y le informa que Hitomi ha decidido que el próximo encuentro con Mia será el último, ya que la niña se ha apegado demasiado. Philip queda devastado, pero Shinji insiste en que debe seguir adelante, recordándole que siempre habrá nuevos clientes. Al día siguiente, Philip visita a Kikuo y lo encuentra encorvado sobre un mapa.
El actor le explica que está planeando su fuga hacia Amakusa. Philip se ve obligado a darle la mala noticia de que no podrá llevarlo, ya que Masami se preocuparía, y el viaje podría empeorar su estado de salud. Kikuo reacciona con profunda tristeza y enojo, ordenándole a Philip que se marche y que no regrese jamás. Finalmente llega el día del examen de admisión de Mia. La niña está nerviosa, pero Philip le ofrece apoyo y ánimo. Mia es llamada para presentar su evaluación, mientras Philip y Hitomi pasan a la sala de entrevistas. Frente a un panel de profesores responden las preguntas tal como lo habían ensayado. Sin embargo, Philip se desvía del guión y expresa su preocupación por la educación de Mia, además de mostrar ejemplos de su talento artístico. Concluye así la jornada, y llega el momento de la despedida. Philip le informa a Mia que debe regresar a Estados Unidos por trabajo y que no podrá volver durante al menos un año, o incluso más tiempo. Aunque profundamente triste, Mia acepta la despedida. Esa noche, Philip ahoga su pena en un bar junto a Aiko. Ambos reflexionan sobre si alguna vez recurrirían a los servicios de su propia empresa. Philip nota un moretón en la mejilla de Aiko y, al preguntarle, ella responde que se debe al trabajo. Él queda impactado y le ofrece apoyo siempre que lo necesite. De regreso en su apartamento, Philip retira las manualidades y dibujos que Mia le regaló durante las últimas semanas. Mientras observa a sus vecinos por la ventana, su mirada se detiene en un anciano solitario, reflejo de su propia situación. Ese momento lo ayuda a tomar una decisión. A la mañana siguiente, muy temprano, Philip se cuela en la casa de Kikuo y lo despierta para iniciar su fuga. Kikuo, emocionado, elige un disfraz antes de partir. El viaje resulta largo y agotador, obligándolos a tomar varios trenes e incluso un barco, marcando el inicio de una travesía que cambiará a ambos. Mientras tanto, en casa, Mia juega con un amigo cuando ambos notan a un hombre apareciendo en un programa de televisión japonés. Se trata de Philip, a quien Mia creía trabajando en una empresa de informática en Estados Unidos. Confundida y triste, intenta llamarlo para pedirle una explicación. Pero Philip no responde porque se encuentra en plena travesía con Kikuo. Poco después, Hitomi recibe una llamada que confirma que Mia ha sido aceptada en la escuela privada. Aunque Hitomi se muestra emocionada por el logro de su hija, Mia se mantiene visiblemente afectada. La niña le pregunta a su madre si el hombre llamado Kevin es realmente su padre, y le muestra el programa de televisión que vio anteriormente. En Amakusa, tras conseguir transporte en un camión y realizar una larga caminata por la montaña, Philip y Kikuo llegan a un santuario antiguo y deteriorado. Detrás de él se encuentra una vieja casa tradicional donde Kikuo pasó su infancia, ahora en ruinas tras años de abandono. El sol comienza a ponerse mientras Kikuo recuerda cómo solía actuar para su familia en ese mismo lugar, relatando que allí realizó su primera presentación sobre un escenario improvisado. Agradece a Philip por haberlo llevado de regreso a su hogar, antes de que la demencia borre por completo sus recuerdos. A la mañana siguiente, Philip despierta sobresaltado al notar que Kikuo ha desaparecido. Tras buscarlo desesperadamente por el bosque cercano, lo encuentra agachado junto a unas rocas. Kikuo comienza a cavar la tierra bajo sus pies y, con ayuda de Philip, desentierran un frasco enterrado. En su interior se encuentran antiguos objetos personales y, lo más importante, fotografías de su pasado. Kikuo había tenido una pareja en su juventud, pero después de mudarse solo a Tokio, recibió la noticia de que ella había enfermado gravemente y fallecido. Poco después de ese hallazgo, ambos abandonan la casa para regresar. Durante el descenso de la montaña, el teléfono de Philip recupera señal y comienzan a llegarle numerosas notificaciones. Philip llama a Shinji, quien responde furioso, acusándolo de haber secuestrado a Kikuo y de poner en riesgo a la empresa. Philip lo confronta, señalando la hipocresía de afirmar que ayudan a las personas cuando, en realidad, muchas veces solo agravan su dolor. La discusión se interrumpe cuando Philip nota que Kikuo ha perdido el conocimiento. De inmediato lo traslada a un hospital. Mientras Philip espera noticias, la policía llega para arrestarlo bajo la acusación de intento de secuestro. Shinji intenta intervenir, explicando que todo se trata de un malentendido. Aunque Kikuo se recupera tras recibir atención médica,
Las autoridades informan que Philip deberá demostrar su inocencia en un plazo de 2 días, o enfrentará un proceso legal. Aiko y Kota se movilizan rápidamente para buscar una solución, pero Shinji considera permitir que Philip sea deportado. Les recuerda a sus empleados las obligaciones pendientes, y ambos abandonan la oficina. Aiko se dirige a otro encargo de servicio de disculpas, en el que debe fingir ser la amante de un cliente y pedir perdón a su esposa. Sin embargo, tras reflexionar, decide decirle la verdad a la mujer antes de marcharse. Posteriormente, Aiko llama a Shinji para informarle que renuncia a la empresa. Shinji regresa a casa abatido, donde lo espera su familia. Sin embargo, se revela que incluso ellos son actores contratados. Una esposa y un hijo ficticios que él alquila cada noche. Las palabras de Philip resuenan en su conciencia, y Shinji les pide que se marchen, poniendo fin a esa farsa. Al día siguiente, Aiko y Kota visitan la casa de Kikuo disfrazados de abogados para hablar sobre el caso de Philip. Mientras esperan en la entrada, se enteran de que un detective ha acudido al lugar por el mismo motivo. Presas del pánico, temen que su engaño sea descubierto, hasta que comprenden que el supuesto detective no es otro que Shinji, también disfrazado. Gracias a esta intervención, Philip queda en libertad. Más tarde, Philip visita el apartamento de Aiko para agradecerle su ayuda. Kikuo había admitido que obligó a Philip a acompañarlo en su viaje secreto y convenció a Masami de retirar los cargos. Aiko pregunta por qué Philip asumió un riesgo tan grande al ayudar a Kikuo, y queda claro que lo hizo debido al arrepentimiento de no haber asistido al funeral de su propio padre 2 años atrás. Esta vez, Philip decidió no repetir el mismo error. Poco después de esa conversación, Philip recibe la noticia de que Kikuo ha fallecido. Asiste al velorio y al despedirse de su amigo, guarda en el bolsillo de su traje las fotografías antiguas que Kikuo había recuperado en su ciudad natal. A la salida del lugar, Philip se reencuentra con Shinji. Philip se disculpa por sus palabras duras, pero Shinji reconoce que necesitaba escucharlas. Aiko y Kota se unen a ellos mientras se alejan juntos. Al mismo tiempo, en la casa de los Kawasaki, Hitomi finalmente se disculpa con Mia por haberle mentido. Tiempo después, Mia camina hacia la escuela cuando se detiene al notar la presencia de Philip cerca. Él explica que ya no recibe pago alguno y que obtuvo el permiso de Hitomi para visitarla. Philip se disculpa por haber mentido y por haber herido sus sentimientos, pero reconoce que disfrutó sinceramente, interpretando el papel de su padre. Todo indica que Mia también lo disfrutó, ya que la historia concluye con ambos presentándose nuevamente, esta vez siendo honestos sobre quiénes son en realidad, sin mentiras ni roles fingidos. Espero te haya gustado el video.